Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Entra en lo profundo del misterio, sumérgete en él y vívelo con nosotros. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imagina esto. Es 1983. Un adolescente está solo en su habitación. Las luces están apagadas. Frente a él hay un tocadiscos. En sus manos sostiene un álbum de rock. Ha escuchado un rumor. Dicen que si reproduces ciertas canciones al revés, puedes escuchar mensajes ocultos, mensajes diabólicos, mensajes secretos, mensajes capaces de manipular la mente. El chico coloca la aguja sobre el vinilo. El disco comienza a girar. Y entonces escucha algo. Una voz distorsionada, extraña, casi humana. Durante décadas, millones de personas creyeron que algunas de las canciones más famosas del mundo escondían mensajes secretos. Algunos pensaban que eran bromas, otros aseguraban que se trataba de manipulación subliminal, y hubo quienes llegaron a creer que la música estaba conectada con fuerzas demoníacas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Existen realmente mensajes ocultos en canciones? ¿O nuestro cerebro simplemente escucha lo que quiere escuchar? Hoy vamos a entrar en uno de los misterios más inquietantes de la cultura pop. Hoy hablamos de mensajes ocultos en canciones. Mito, manipulación o realidad. Para entender esta historia, primero tenemos que hablar del llamado backmasking. El término puede sonar complejo, pero la idea es simple. Consiste en esconder sonidos o mensajes dentro de una canción para que solo pueda escucharse cuando el audio se reproduce al revés. Sí, literalmente al revés. En los años 70 y 80, muchas personas comenzaron a reproducir discos invertidos. Tomaban el vinilo y lo hacían girar en sentido contrario. Y entonces empezaron los rumores. Algunos aseguraban escuchar frases satánicas, otros decían oír confesiones secretas. Incluso había quienes creían descubrir mensajes hipnóticos capaces de controlar a las personas. Pero aquí aparece algo muy importante. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar patrones, especialmente cuando alguien nos dice previamente qué deberíamos escuchar. Este fenómeno psicológico tiene un nombre, se llama pareidolia. Es lo mismo que ocurre cuando vemos
caras en las nubes o figuras humanas en la oscuridad. El cerebro intenta darle sentido al caos, y cuando escuchamos sonidos distorsionados, hace exactamente lo mismo. Sin embargo, aunque muchas teorías eran absurdas, también es cierto que algunos músicos sí escondieron mensajes reales en sus canciones, y eso hizo que el mito creciera todavía más. La historia más famosa relacionada con mensajes ocultos comienza con una de las bandas más importantes de todos los tiempos, los Beatles. A finales de los años 60 empezó a circular una teoría increíble. La gente decía que Paul McCartney había muerto en secreto. Según el rumor, Paul habría sufrido un accidente automovilístico años antes, y la banda, para evitar el caos mundial, lo reemplazó con un doble. Suena absurdo, pero millones de personas llegaron a creerlo. La razón: las supuestas pistas escondidas en canciones, portadas y mensajes reproducidos al revés. Uno de los ejemplos más famosos aparece en la canción Revolution Night. Cuando algunos fans reproducían un fragmento al revés, aseguraban escuchar Turn Me On de Atman, en español, Levántame, hombre muerto. La teoría explotó. Los fans comenzaron a analizar absolutamente todo: la portada de Abbey Road, las letras, los gestos, la ropa, los colores. Incluso el hecho de que Paul caminara descalzo en la portada fue interpretado como una señal funeraria. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Las radios comenzaron a hablar del tema. Programas nocturnos dedicaban horas enteras a analizar canciones. La paranoia se volvió masiva. Lo fascinante es que los Beatles nunca habían planeado una conspiración, pero cuanto más negaban la historia, más crecía el misterio. A día de hoy, el mito de Paul está muerto sigue siendo una de las conspiraciones musicales más famosas del planeta. En los años 80, el fenómeno explotó por completo. Estados Unidos vivía una época marcada por el miedo. Miedo a las sectas, miedo a las drogas, miedo al satanismo, miedo a que la juventud estuviera siendo corrompida. Y en medio de todo eso apareció el heavy metal. Bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath o Judas Priest comenzaron a ser acusadas de esconder mensajes diabólicos en sus canciones. Iglesias enteras organizaban charlas alertando sobre la música rock. Algunos pastores afirmaban que los jóvenes estaban siendo manipulados subconscientemente. Programas de televisión mostraban ejemplos de canciones reproducidas al revés. Y cuanto más miedo generaban, más curiosidad despertaban. Uno de los casos más impactantes ocurrió con Led Zeppelin. La canción Stairway to Heaven fue acusada de contener mensajes satánicos ocultos. Miles de personas comenzaron a reproducirla al revés, y como suele ocurrir con la sugestión, muchos aseguraban escuchar frases relacionadas con Satanás. Pero el momento más grave llegó en 1990. La banda Judas Priest terminó en los tribunales. Dos jóvenes estadounidenses habían intentado suicidarse después de pasar horas escuchando música. Las familias acusaron a la banda de haber escondido mensajes subliminales. Según la demanda, en una de las canciones podía escucharse la frase "Do it", hazlo. El juicio fue surrealista. Expertos en audio, psicólogos e ingenieros de sonido, todo intentando responder una pregunta imposible: ¿puede una canción manipular la mente humana? Finalmente el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes, pero el daño ya estaba hecho. La idea de los mensajes ocultos había entrado para siempre en la cultura popular. Ahora bien, aquí viene la parte más interesante, porque sí, algunos artistas realmente escondieron mensajes en sus canciones, pero casi nunca eran satánicos. La mayoría eran bromas, experimentos o simples juegos para fans.
Pink Floyd, por ejemplo, utilizó efectos de sonidos extraños y mensajes ocultos en varias grabaciones. Queen también jugó con capas de voces invertidas, y en décadas posteriores artistas como Eminem o Missy Elliott utilizaron técnicas similares de manera creativa. En muchos estudios de grabación, esconder sonidos era casi una diversión, un guiño secreto, una firma escondida. El problema fue que el público comenzó a obsesionarse, y entonces aparecieron las teorías más extrañas. Algunas personas aseguraban escuchar confesiones de asesinatos, otras juraban oír rituales satánicos. Internet terminó multiplicándolo todo. Vídeos de YouTube, foros, cadenas virales, millones de personas buscando mensajes ocultos donde probablemente no había nada. Llegados a este punto surge la gran pregunta: ¿por qué tantas personas estaban convencidas de escuchar mensajes reales? La respuesta podría estar en la psicología. Nuestro cerebro necesita encontrar sentido. Cuando alguien nos dice, escucha bien, aquí dice algo satánico, nuestro cerebro empieza automáticamente a buscar palabras, y una vez cree encontrarlas, resulta muy difícil dejar de escucharlas. Los psicólogos llaman a esto sugestión auditiva. Es similar a cuando alguien señala una figura escondida en una imagen. Después de verla una vez, ya no puedes dejar de verla. Con las canciones ocurre igual, especialmente cuando el audio está distorsionado. Ruido, voces mezcladas, sonidos invertidos. El cerebro intenta reconstruir el mensaje y muchas veces termina inventándolo. Lo curioso es que este fenómeno sigue ocurriendo hoy, solo que ahora ya no se limita a discos de vinilos. Sucede en vídeos virales, audios de TikTok, grabaciones paranormales, psicofonías. La mente humana continúa buscando patrones incluso donde no existen. Aunque el fenómeno del backmasking perdió fuerza con el paso de los años, nunca desapareció del todo. Todavía hoy existen comunidades enteras dedicadas a analizar canciones. Algunas personas siguen convencidas de que ciertas élites utilizan mensajes subliminales para manipular emociones. Otros creen que simplemente se trata de una leyenda urbana gigantesca. Pero quizás el verdadero misterio no está en la música. Quizá el verdadero misterio está en nosotros. En cómo el miedo puede expandirse. En cómo una idea absurda puede convertirse en una obsesión colectiva. Y en lo fácil que resulta convencer al cerebro de escuchar algo, incluso cuando no existe, porque al final tal vez nunca hubo mensajes demoníacos escondidos en las canciones, pero sí hubo millones de personas deseando encontrarlos. Seguimos dando ejemplos de canciones que tenían o supuestamente tenían mensajes dentro de sus letras. Empezamos con el Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Es probablemente el caso más famoso de backmasking. Durante los 80 grupos religiosos aseguraban que al reproducir parte de la canción al revés podría escucharse un mensaje satánico. Supuestas frases como "Here to my sweet Satan", aquí está mi dulce Satán. Nunca se demostró que fuera intencional. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway
There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. Otra canción que supuestamente tenía un mensaje subliminal era Another One Bites the Dust, de Queen. Al reproducir el estribillo al revés, algunas personas aseguraban escuchar It's fun to smoke marihuana. Esto generó críticas en medios estadounidenses. No hay evidencia de que fuera intencional, pero el caso muestra cómo el cerebro intenta transformar sonidos ambiguos en frases reconocibles. Otra canción es Revolution 9, como antes hemos dicho, de los Beatles. Parte central del mito es que decía que Paul McCartney está muerto. Al invertir un fragmento, fans aseguraba escuchar Turn Me One de Azman. Este caso fue enorme porque las radios lo difundieron, las fans analizaban letras obsesivamente y nació una de las conspiraciones musicales más famosas de la historia. Otra canción, esta vez de Pink Floyd, Empty Space. La banda escondió un mensaje real al reproducirlo al revés. Sí fue intencional. El mensaje decía: You have just discovered the secret message. Era una broma para los fans obsesionados con buscar mensajes ocultos. Esto nos asegura que algunos músicos sí jugaban con esto, pero normalmente con humor o provocación. What shall we use to fill the empty spaces where waves of hunger roar? Shall we set out across this sea of faces? Seguimos con otra canción, de esta vez del grupo Black Sabbath, Snowblind. Black Sabbath fue una de las bandas más acusadas de satanismo. Aunque muchas teorías no eran exageradas, su estética oscura ayudó a alimentar el miedo colectivo. Otro grupo, Judas Priest, con la canción Better By You, Better Than Me. Fue el caso real más grave. La canción fue usada en el juicio contra Judas Priest en 1990.
Las familias de dos jóvenes acusaron a la banda de esconder mensajes subliminales como "Do it", hazlo. El caso llegó a los tribunales reales. Es uno de los mejores momentos dramáticos que ocurrió en la historia de la música. It's better by you, better than me. Guess you have to tell her how I tried to speak the thoughts of hell so long inside. La próxima vez que escuches una canción antigua, quizá sientas curiosidad, quizá quieras reproducirla al revés, y quizá, solo quizá, creas escuchar algo extraño entre el ruido. Pero recuerda esto, a veces el sonido más inquietante es el que crea nuestra propia mente. Gracias por escuchar y recuerda, no todo misterio necesita una explicación. Sean felices y que la luz os acompañe. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.